Ya, me imagino que ya tienen eh, ya bastante base de lo que es introducción a la informática, ya saben qué son funciones, procedimientos, variables, etcétera, ¿no? Todo eso. Ahora pues tocará ver lo que son clases. Veamos un ejemplo, ya que estaba aprovechando haciendo esto, de lo que es una clase. En pocas palabras, a ver, un segundo. Ya. Ya. Vamos a decir que clase es igual a tipo de dato. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un tipo de dato? Por ejemplo, un integer. Un integer sencillo, como ustedes lo ven. Por ejemplo, lo que es Visual Basic. Voy a buscar un integer. Acá hay un integer. Si ustedes le dan control clic, vemos que esto es una estructura. También puede ser una clase, ¿no? Algo un poquito más complicado tal vez, pero es una clase. ¿Ya? Y una clase tiene su parser, tiene su equals, tiene su toString, tiene su compare2. ¿Ya? Entonces, ya sea un string, vamos a ver por ejemplo el string, este es un string, también es una clase, ya es una clase, me dice. Clase que tiene un new, que es el constructor eh, por, por carácter, constructor por, bueno, todos son una sobrecarga, ¿no? Todos son constructores. Tiene su copia, su pear, equal, format y sus funciones. Estos son sus funciones y procedimientos de la clase. ¿Ya? Entonces, una clase es un tipo de dato. Un tipo de dato que ustedes crean. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo crean? Porque tal vez nadie lo ha creado y necesitan ustedes utilizarlo en su programa. ¿Cierto programa? Eh, Ahora, importante. Una clase tienen cosas en común las clases. ¿Ya? Y esto es algo que todas las clases deben tener. Por primero tiene que tener un nombre. Vamos a hacer la estructura ya. La estructura de la clase tiene que tener un nombre. Class de un tipo de nombre. Y este nombre tiene que estar en mayúscula. ¿Ya? Primera regla. La clase tiene que estar en mayúscula. Luego, segunda cosa que tiene sí o sí una clase. Poner acá. Es un constructor. Vamos a poner en datos públicos. Public. Existe algo que las clases tienen como público, ¿ya? Pero antes de eso, antes de ver lo público, vamos a ver lo privado. Private. Ya. Una clase tiene datos privados. Esos son los atributos. ¿Ya? Atributos que son equivalentes a variables de un tipo de dato. ¿Ya? Ahora, es importante. ¿Qué dijimos? Que una clase es un tipo de dato. Entonces, esta variable también puede ser del tipo de dato clase que estamos creando. ¿Ya? A la derecha les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta va a ser mi clase llamada auto. ¿Ya? Ahora, este auto tiene atributos privados, justamente, que son, por ejemplo, un auto tiene, voy a tratar de dibujarlo. A ver si me sale. Imagínense que dibujo bien y esto es un auto. Ya, tiene ruedas. Imagínense que dibujo bien. Ya, ahí tengo el auto. Este auto tiene ciertas características. A ver, bien. Ya. Este auto pues tiene, puede ser con un color,
puede ser rojo, puede ser azul, puede ser blanco, ¿ya? Este auto también tiene un kilometraje, tiene un combustible o, claro, cantidad de combustible actualmente, tiene una velocidad máxima, etcétera, ¿no? Ya. Estos son lo que se llaman atributos, ¿ya? Son atributos. Por ejemplo, color va a ser del tipo color, puede ser un carácter, también un char. Kilometraje va a ser de tipo real, combustible igual de tipo real. Entonces vamos a ver, por ejemplo, color de tipo color. Y este color es una clase. Es una clase que no existe tal vez, pero nosotros la creamos, class color, ¿ya? Para tener en cuenta. Se puede poner una clase como un tipo de dato, tranquilamente. Ahora, kilometraje es otro tipo de dato, va a ser un float, ¿ya? Otra cosa importante, los tipos de datos se ponen en minúscula, ¿ya? La clase se pone en mayúscula, los tipos de datos se ponen en minúscula, y los get y set creo que son en mayúscula según Visual Basic, dependiendo también del lenguaje. Y combustible va a ser, me olvidé algo, placa, vamos a ponerle placa, que creo que tiene placa, ¿no? Entonces, así que tiene placa de tipo string. Listo, estos son los atributos privados del auto. ¿Ya? Los privados siempre son atributos que tiene, por ejemplo, el auto va a tener estos atributos y son privados. Ahorita vamos a ver el concepto de privado y público. Ahora, en cuanto a public, tenemos el constructor. ¿Ya? Siempre tenemos el constructor. Que el constructor básicamente se define o bien con new o bien con el nombre de la clase. ¿Ya? Y puede tener más de un constructor. Ya puede tener un constructor por sobrecarga, se llama, ¿ya? Sobrecarga. Eso es importante. Cuando se repite el mismo nombre, por ejemplo, auto se repite dos veces, vamos a hacer acá el constructor. Acá el constructor se va a llamar, vamos a tener lo que se llama new, ¿ya? Que no tiene parámetros. Vamos a decir otro que se llama new, que tiene como parámetro un auto. Sí, como constructor de copia. Vamos a hacer otro que se llama auto y que tiene la placa como constructor, como parámetro, perdón, color, kilometraje y combustible. ¿Ya? Eso es lo que es el constructor. Ahora, tenemos ya algo llamado get y set. Ahora, esto es importante. Tenemos una función que se llama get y acá nombre variable. Y el get simplemente me retorna un valor. ¿Ya? Y esto me retorna un tipo de dato. Y tenemos un procedimiento que se llama set, acá nombre variable, y que tiene un parámetro, tipo de dato. Y esto ya no me devuelve nada, ya es un procedimiento. Vamos a poner un ejemplo. Acá con la clase auto. Acá voy a hacer una función. Acá está, ¿no? Acá, función get placa. Esto me va a volver un string. ¿Ya? Acá tengo una función que se llama get color. Me devuelve un color. Acá una función que se llama get kilometraje, que es un float, y otra función que es get combustible, que es un float igual. Ya, entonces estos son sus get por cada variable. Por cada variable, ustedes tienen un get y un set. Ya, a ver. O lo que los llama, el ingeniero los llama obtener y poner, ¿ya? En español. Obtener y poner, es lo mismo. Tenemos sub set placa. Y acá le paso una placa, de tipo placa. Entonces, lo mismo para cada uno, solo que son sub, de copiarlo.
Perdón, era acá. Ya, entonces son sub. Todo esto son sub. En vez de get, son set. Y acá tienen parámetros, ¿no? Que es color, color. Para que lo entiendan, voy a poner así. Acá, acá kilometraje. Set, acá, listo. Entonces, todos tienen get y set por cada variable. ¿Ya? Por cada variable. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando yo estoy dentro de otra clase, por ejemplo, en el programa principal, vamos a decir, imagínense que tienen la clase auto, ¿ya? Está ahí encapsulada, tiene sus atributos, ta, ta, ta. Ahora, yo tengo mi programa principal, ¿ya? Mi programa principal, perdón, mi programa principal es este. Ahora, en este programa principal, yo quiero utilizar un auto, a una clase auto. Quiero instanciar un auto, por ejemplo. Pum, quiero mandarlo acá. Entonces, lo que hago es llamarlo. Un new, creo una variable llamada auto1, qué sé yo, ¿no? Un array. Entonces, acá creo el auto. Ahora, yo no puedo directamente acceder a sus propiedades placa, por ejemplo, color, sin los métodos. Los métodos. Si yo quiero obtener, por ejemplo, la placa, es que placa. Y si yo quiero cambiar el valor de la placa, tengo que decir set placa. Ya, es una formalidad. ¿Por qué? Porque puede haber algún atributo extra. Por ejemplo, vamos a decirle placa, ¿ya? Placa. Digamos que no hay get placa y set placa. ¿Ya? No hay get placa ni set placa solo en este caso. Bueno, solo hay get, ya, pero no hay set. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo obtener el valor de esa placa, pero no puedo modificarlo. ¿Por qué? Porque si bien yo creo el auto con una placa, normalmente no se puede, no se debería poder modificarle una placa a un auto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de uso. Es una formalidad para proteger, vale decir, mi propio código de otros programadores. ¿Ya? Porque imagínense que ustedes, por ejemplo, esta clase string que les estoy mostrando, tiene reglas, ¿no? Tiene que tener algunas reglas. ¿Por qué? Porque esto, ¿quién lo está utilizando esta clase string? Otros programadores, ¿no? Otros programadores lo están utilizando. Entonces, eh, yo le defino reglas para que sus programadores, se puede decir que no tengan problemas a la hora de, o errores a la hora de implementar con mi clase. ¿Ya? Entonces, aparte, yo tengo funciones aparte de esto que dice, tengo funciones y procedimientos. ¿Ya? Eso es lo que tiene una clase. Una clase tiene atributos, que son variables de un tipo de dato, tiene constructor, puede ser sobrecarga igual, tiene funciones get y set, una por cada variable, y aparte tiene funciones y procedimientos propios de la clase. Por ejemplo, en esta clase vamos a decir una función calcular precio de gasolina. Acá le paso la cantidad. Ya, por ejemplo, yo quiero cargarle gasolina a este auto, pero no sé cuál es el precio. Entonces le paso la cantidad y esto ya va a ser el cálculo automático. Digamos, ¿no? Es un ejemplo. Y un ejemplo de un procedimiento, qué sé yo, encender. El auto se puede encender, ¿no? El auto tiene otro procedimiento que se puede apagar, por ejemplo. Ya. Entonces las funciones ya sabemos que nos va a devolver un valor de un tipo de dato y los procedimientos hacen una acción. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de una clase. ¿Ya? Esto es todo lo que necesitan saber sobre una clase. Ah, no vamos a ver el destructor en este momento, no necesitan. Pero ya, tiene un constructor y vamos a decir, por mencionarlo, ¿no? También tiene un destructor. Ahora, esto yo puedo utilizarlo, instanciarlo, siempre con punto. Ahora, ¿para qué me sirve una clase? ¿Para qué me sirve crear una clase de auto? Yo puedo programar normal. O me sirve para instanciar más de un auto. Yo quiero instanciar un auto,
quiero hacer 2, 3, 4. Puedo utilizar n, ¿no? Utilizar, imagínense, todo este código con una simple variable. O sea, imagínense, puedo utilizar todo este código, todo esto que está acá, solamente diciendo como string. Ya, para eso me sirve una clase. Para ahorrar código, para ahorrar espacio, para ordenar también, ¿no? Ahora, los atributos, ¿cómo se llaman? Bueno, los nombres de las funciones de procedimiento, por ejemplo, tengo un auto, una clase auto, y puedo llamarlo, por ejemplo, quiero que se encienda. Digo auto.encender. ¿Ya? Así como funciona. Acá, que se escribe mejor. Acá. Imagínense que yo declaro un div auto as auto, la clase que acabo de crear, ¿no? Y acá digo, es importante, necesito construir el auto. Auto es igual a new auto. ¿Por qué le digo new? Porque este valor de placa, este color, este kilometraje, actualmente cuando ustedes definen esta variable, este string puede estar nulo, esto puede estar nulo, 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 nulo. Entonces lo que hace el constructor, en primer lugar, es instanciarlo, o sea, darle un espacio en la memoria. ¿Ya? O sea, lo crea en el auto. Cosa que en estructuras más complejas, como por ejemplo la clase string, igual tiene un constructor. Acá este se llama new. ¿Ya? Y este new, vamos a ver si se puede agrandar, me dice que inicializa una nueva instancia del sistema string, de la clase del sistema string, a los caracteres únicos indicado en el array de caracteres especificado. Y los parámetros son el valor. En este caso, ¿no? Este es un valor que tiene un array de caracteres únicos. Vamos a ver el siguiente constructor. Me dice inicializa una nueva instancia del sistema string, lo mismo. Y me dice acá cuáles son sus parámetros. Veamos este. Este tiene más parámetros, ¿no? Tiene un index, una longitud, tiene unas excepciones también. Esto es la documentación. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene una clase. Ve que es importante instanciarlo. Ahora, se instancia de manera automática. Entonces, yo cuando dim as auto, ya automáticamente, si tiene la función new, lo va a instanciar. ¿Ya? Visual Basic. Si no tiene esta función new, ustedes van a tener que hacer un constructor propio. ¿Ya? Por ejemplo, el nombre de la clase es new auto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acá, este constructor, si ustedes ponen new auto, van a usar este constructor acá. Si ustedes no le ponen igual a new auto, pues se va a utilizar el constructor automático que es el new. Ya, eso como acá parámetro, placa, 1, 2, 3, el color es, qué sé yo, blanco, tiene kilometraje 0 y otra cosa 0, ¿ya? Combustible. Entonces, así es como lo utilizan. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, digo auto.encender, ¿qué es lo que puede hacer este método? Va a encender. Y también va a ser, bueno, ¿tiene gasolina? ¿Tiene combustible? No, no tiene. Ah, ya entonces no va a encender. Entonces, todo, para eso me sirven. Esto es un ejemplo de lo que es una clase, pero esto es especificado con un ejemplo en el mundo real. Por ejemplo, ¿por qué en el mundo real? Porque nosotros sabemos que es un auto, podemos tocarlo, podemos verlo. En cambio, un string no podemos verlo. ¿Ya? Esto se llama una clase abstracta. ¿Ya? Una clase del mundo real puede ser abstracto. Entonces, esto es algo abstracto. No podemos ver un string. Por ejemplo, otra cosa, una cola, por ejemplo, una cola de un banco, mm, es algo abstracto, no es algo real. ¿Ya? Igual se puede crear una clase cola, un array, por ejemplo, un conjunto de elementos. Se puede hacer una clase vector, que es eso, un array. Igual es algo que nosotros no podemos tocar, no vemos en el día a día. Entonces, eso es una clase de abstracto. Listo. Ahora, ¿para qué nos sirve todo eso? Pues para, justamente ya he explicado, ahorrar un montón de código. Ahora me imagino que están viendo, ya les expliqué el concepto de clase. Ya, si tienen alguna pregunta hasta el momento, háganmela saber. ¿Hasta ahí se entendió? ¿O tienen
¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. A ver. Listo. Pasamos con vectores entonces. Creo que es lo que le toca, ¿no? Espera un segundo. No olvidé una cosita. Mm, ok. Ya. Ya, acá vamos a verlo. ¿No? Vamos a ver lo que son vectores. Un vector, imagínense que tengo mi clase auto, ¿ya? Porque está bonito. Bueno, está bonito. Ya, imaginémonos que esto es un auto bonito, ¿ya? Bien dibujado. Ya, aquí le voy a poner auto. Ya, tengo un auto. Ahora, un array es una colección de elementos. Ubican que ustedes hasta ahora en introducción han visto variables normales, una variable dim, tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero almacenar más de una variable, por así decirlo, en solamente un nombre? Por ejemplo, hasta ahora han visto esto, ¿no? Auto, es auto tanto. Pero ¿qué pasa si yo quiero guardar 10 autos en una variable llamada autos? Por ejemplo, autos. Quiero que acá hayan 10 autos, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer eso? Existe un elemento llamado vector o array, que es una colección de objetos. Ya que estamos haciendo objetos, puedo guardar auto 1, acá guardo un auto, acá guardo otro, acá guardo otro, acá guardo otro. Ya, yo puedo guardar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 autos. Y puedo hacer operaciones con esos autos. Por ejemplo, tengo el vector. Y cada uno tiene de posiciones. 0, 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos elementos tiene una posición. Por ejemplo, el auto 0, el auto 1, el auto 2, 3, 4. Imagínense que yo los tengo así. Entonces, yo estos autos quiero ordenarlos por ejemplo, quiero saber cuáles son los autos o su orden ordenado a este kilometraje. ¿Ya? Pueden ignorar el cero ustedes también. Pueden empezar desde el uno, ¿ya? Pero lo normal en cualquier lenguaje de programación es comenzar desde cero. ¿Ya? Pero también pueden iniciar de uno. No hay problema con eso. Si yo quiero ordenarlo, por ejemplo, por kilometraje, quiero saber cuál es el auto del más viejo o más nuevo. Eso es un procedimiento, ¿ya? De la clase vector. Para eso me sirve un vector. Me sirve para varias cosas. Para, uno, agarrar una colección y meterla dentro de una sola variable. Dos, para hacer operaciones con los elementos que hay dentro del vector. Por ejemplo, como les digo, ordenar del kilometraje de menor al mayor. Entre otros, puedo hacer muchas operaciones con vectores. Ahora, en vez de autos, imagínense que tengo clase integer. O sea, clase de números enteros. Entonces, eso ya sería más abstracto todavía, ¿no? Entonces, son una colección de enteros. En realidad, un vector es una colección de cualquier tipo de elemento. ¿Ya? Eso ya aplicado en la vida real. Nosotros, en programación 1, vamos a manejar datos enteros. Creo que con los ingenieros lo hacen así, ¿no? En vez de autos, datos enteros. Y eso es lo que es un vector. Ahora, sintaxis. Sintaxis y operaciones. Vamos a crear la clase. Pero voy a cerrar este proyecto. Voy a guardarlo. Listo. Ya. Windows Forms, app, en Visual Basic.
Y este le voy a llamar program 1, 2000, bueno, 1, 2022. Entonces, acá siempre vamos a ver sobre este mismo proyecto, vamos a trabajar ya. Entonces, le voy a enseñar a crear una clase. Ya acabo de tener mi formulario normal, como siempre lo he tenido. Un segundo, ya. Voy a enviar un mensaje. Ya. Acá tengo el formulario. Digamos que acá vamos a hacer las diferentes operaciones. Vamos a hacer un menú. ¿Dónde está? Menú strip. Ya, este menú lo vamos a manejar y acá lo vamos a hacer para lo que son operaciones con vectores. O número entero primero. Integer. Acá para operaciones con vectores. Aquí para nombrar. Ya, vectores. Vamos a ver si se cambia el nombre acá en las propiedades. Vector. Abajo. Entonces doble clic, a ver. Esto no debe llamarse así. Vector. Ahora sí tiene nombre. Bueno, en realidad el nombre está mal, no es vectores. Por ejemplo, si se dan cuenta, todo esto, lo del formulario, esta parte de acá, esta parte de la derecha, es parte de una clase. Estos son los atributos, bueno, que dice que tiene, ¿no? Si se dan cuenta texto, estos son atributos que tiene la clase, en este caso, vector tool streaming, o el strip. Tiene un nombre, ¿no? Yo ahorita le cambio el nombre a vectores, por ejemplo. Esto doble clic, elimino esto, y listo, se cambió el método, ¿no? Entonces, esto es una acción del método. Eh, por ejemplo, vemos acá que tiene esto, tiene un designer, tiene todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ir a todo el strip menú. Vemos que tiene un constructor, ¿ya? Tiene una propiedad y tiene los eventos, ¿ya? Los procedimientos que son onClick, que hemos visto, es el evento que estamos manejando, ¿no? Tiene varios eventos, tiene onChange, dispose es el destructor, el que les digo, tiene un montón de eventos que son procedimientos justamente. Y uno de ellos es el onClick, que es el que normalmente vemos y manejamos, ¿no? Clic, ahí está. Listo. Entonces, acá va a ser para matrices. Ya, empecemos creando la clase entero. Dijimos que íbamos a... ¿el ingeniero les hace crear la clase entero después o solamente directo pasan a vectores? ¿Están ahí? Con el ingeniero Moyo recién entramos, bueno, entramos ya a vectores ya. Ah, ya, pero ¿les hizo crear la clase entero anteriormente o no? Sí, sí. Ya. Entonces, acá está la clase entero, la clase de vectores. Vamos a hacerlo rápidamente. Sabemos cómo crearlo. Clic derecho, añadir, new item. Y acá buscamos el que dice class. ¿Dónde está? Visual Basic Class. Ahí está. Y este se va a llamar, vamos a ponerlo en español ya. Entero. La clase de tipo entero. No sé por qué dice class 1, pero ya. Entero. Ya, entonces una clase entero tiene los atributos public y private. Entonces tengo private, eh, el número, vamos a decirle, como integer. Listo. Ahora como public. Este va a ser el único atributo que va a tener la clase entera. ¿Ya? Ahora el new, que va a ser el constructor. Public, pero creo que es sub new. Ya, ahí está, el constructor.
Este me va a decir que el número va a ser igual a 0. Ahora vamos a hacer constructor por sobrecarga. Public sub new. Y acá le paso el num integer. Este es el constructor por sobrecarga, donde digo que el número es igual a num. ¿Ya? Entonces, ¿me entienden, no? Estoy encapsulando todo en esto. Ahora necesito los get de setter. Encapsular número y usar propiedad. Pam. Ya. Esto es la manera correcta en realidad en Visual Basic de hacerlo. A través de las propiedades. Este es el get y este es el set. Ya, esto es la manera correcta. Pero creo que como el ingeniero lo hace, es de esta manera. Public function eh, get número, ¿no? Esto me retorna el número. Así. Y creo que no usa get, usa obtener, ¿no? No sé en español. ¿Ya? Pero esta es la manera correcta, ya lo estoy mostrando, a través de properties. La diferencia es que Visual Basic tiene ya una estructura para hacer su get y set, que es este. Y entonces, es lo mismo a fin de cuentas, ¿no? Pero esta es la manera correcta de hacer ya si quieren hacer una clase en Visual Basic para publicarla, ¿no? Para alguien. Esta, a través de las properties. Entonces, cada lenguaje tiene su propia manera de hacerlo. Igual C# tiene maneja properties. Todo lo que es .NET con Microsoft tiene de esta manera. Ahora, lo que es Java, C++ es de esta manera. ¿Ya? Pero se tiene que adecuar al lenguaje, ¿no? Ya, les estoy mostrando una manera y una diferencia. Ya. Y ya saben, un sub. Ya, y no se olviden poner el público, ¿no? Los privados son solamente las propiedades, públicos son los constructores y funciones y procedimientos. Entonces, poner número. Y acá ya saben que siempre le tienen que poner que el num es íntegro. Y acá dicen que el número es igual a un número. Entonces, ese es el obtener y poner. ¿Ya? ¿Qué otras características puede tener? ¿Qué sé yo? Public sub to string. ¿Ya? Esto me retorna el número punto to string. No, perdón, es un sub. ¿Ya? As string. Listo. Ahora esto le digo to string. Punto, ya, estoy usando la clase integer. Qué raro que no me permita. Claro que tengo. Número. Punto to string. Algo raro, pero bueno, retorno. No sé por qué no sale el. Ya, perdón. A cadena. Vamos a ponerle en español ya. Es que no está entendiendo Visual Basic ahorita que lo estoy tratando de decir. A ver. Número. Ya, número 1. No sé por qué lo puse acá. Número. No, esto está mal. Este 2. No sé por qué estoy trabajando con número 1. Pero ya tu string va a funcionar igual. Ya, esta es la función que me dice. Ya, a ver, ya está. Esto es lo que sería una clase. La clase entera. Obviamente pueden hacer diferentes funciones y procedimientos con la clase el número entero, ¿no? Pueden hacer que el número se multiplique con otro, que se intercambie, ¿cómo se llama? Intercalar, pueden hacer la transposición, pueden hacer que el número esté al revés, o sea, n cosas, ¿no? Con lo que sería la clase número entero. Ahora vamos a hacer una clase más. New item, que se llame Visual Basic Class, y este es vector. Pero quiero revisar antes de nada que ya la clase no tenga un vector. Vector algo as vector. Ya, no existe vector acá, perfecto. Entonces acá sí podemos añadir la clase vector. Ajá. Añadir.
Enter. Class y le puedo llamar vector. Vector, listo. Entonces no sé por qué sale class 1. Creo que es un bug todavía del 2022. Ya lo van a solucionar. Ya. Entonces acá tengo la clase vector. Y como private tiene un array. Vamos a ponerle b de 100 elementos, por ejemplo, ¿no? Como íntegro. Este es el array que tiene por dentro, ¿no? Vamos a hacer el public, el constructor, que es new. Este es el constructor new, el constructor por defecto. Que lo que va a hacer es private n sin ya, n ¿qué es? N es el tamaño del vector. Ah, cierto. Vuelven a unirse al mismo link, ¿ya? Se lo voy a volver a enviar. Ay, gracias por hacerme acuerdo. Se los vuelvo a enviar.